Buenas tardes a todos ustedes, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Misioneros de Santa María de Nazaret les da un fraternal abrazo. El día de hoy, que empezamos la semana de transmisión también de nuestros diversos espacios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que justo celebramos la fiesta ayer y ver qué entendemos nosotros por misericordia quiero, nos dice el Señor. ¿Qué es la misericordia? Que es aquella misericordia que Dios nos muestra a través de su palabra, a través del sacramento de la confesión. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por misericordia? Y muchas veces, si no es la mayoría de veces, abusamos de ese término de la misericordia de Dios. Creemos que por misericordia, o sea, podemos hacer lo que nos dé la gana, garabato y medio, y que Dios tiene que entender que así somos y así tiene que aceptarnos y llevarnos a la salvación. Veamos hoy este tema de misericordia. Quiero, nos decía el Señor en la palabra de ayer. Vamos a tomar el texto del Evangelio según San Mateo y veamos qué nos dice el Señor. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En este llamar del Señor es a convertir al corazón del hombre. Ha venido por los pecadores. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel, con la ley mosaica, pues ofrecía sacrificios de animales, holocaustos, quemaban a los animales, y eso se lo ofrecían a Dios para obtener el perdón de sus pecados. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al Santum Sanctorum y él hacía el sacrificio pidiendo el perdón de Dios para todo el pueblo que estaba afuera, expectando ese sacrificio que hacía el sacerdote. En Hebreos vemos que nos dice el, la palabra del Señor en Hebreos 9:22. Pues según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay perdón de pecados, sino hay derramamiento de sangre. Entonces, en el Antiguo Testamento, por eso es que el pueblo de Israel dedicaba esos sacrificios a Dios, ¿no? Sacrificaban las ovejas, los corderos, más grandes los bueyes, etcétera, como una señal de pedir perdón a Dios, porque ese perdón se llegaba a través de la sangre. Ya en la nueva alianza, esos animales quedan desechados y el que va a sellar el pacto eterno de la nueva alianza con su propia sangre es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, quizás, igual que los fariseos, que eran los que conocían mucho de las leyes, eran los religiosos del tiempo, los que paraban metidos en las sinagogas y se leían la Torá y conocían las 600 y pico de leyes mosaicas, muy dedicados a la religiosidad, pero sin corazón, sin ese conocimiento profundo de Dios, sin esa relación íntima con Dios a través de una oración personal, a través de ese acercamiento de entender qué es lo que quiere Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, quizás también muchos ahora nos hemos dedicado a ese tema de religiosidad, de
solamente cumplir con las normas y nos hemos olvidado del corazón de qué cosa quiere Dios de nosotros, qué es lo que nos pide cada día a nosotros, los creyentes, el Señor. Nos hemos olvidado por la religiosidad, tal vez de la esencia de lo que es Él. Él es amor. Hemos olvidado la clemencia de Dios. Nos hemos olvidado de esa misericordia. Y el Señor, en el año 1913, si no estoy mal, un poquito más, a Faustina Sánchez, a Faustina Kowalski, le encarga la devoción de la divina misericordia. Desde la Segunda Guerra Mundial, del 33. Y le dice cuándo va a ser la fecha de esa fiesta, que sería el domingo siguiente al que se celebrara la Pascua de Resurrección. Es decir, Cristo resucitado viene a hablarnos de su misericordia. Nos recuerda que viene a buscar al enfermo. Y no estoy hablando del enfermo físico, estoy hablando del enfermo en el alma, del enfermo en el corazón, en el espíritu. Viene por ese enfermo, por aquel que está perdido, por aquel que está desviado en el camino, para que se arrepienta, para que vuelva al camino, para que logre la salvación eterna. Los que son justos, y pues no sé, justos no creo que seamos, porque la justicia de Dios nos habla de una santidad, de hacer siempre la voluntad de Dios, y no es así, no es que todos los días hagamos la voluntad de Dios. El Señor viene entonces a mostrarnos esa misericordia a todos. Es ese el amor de Dios, el corazón de Dios que se mueve a compasión por nuestra miseria y nos llama a un arrepentimiento sincero, a un cambio sincero de vida para volver otra vez al corazón de Dios. Porque Dios es amor, es misericordia y también es justicia. Y yo creo que nos hemos olvidado mucho de la justicia de Dios. Entonces, Dios viene a hablarnos de esa misericordia, es su corazón que se conmueve por aquel que no conoce, por aquel que se perdió en el camino, por aquel que quizás por sus experiencias de vida se pierde totalmente, por aquel que con un corazón resentido se aleja de Dios, por aquel que buscando una verdad cambia a otro camino totalmente distinto. Viene a buscar a los que estamos perdidos, a los que estamos confusos, a los que estamos en la oscuridad, para llevarnos a la luz, para llevarnos a la verdad, porque Él es el camino. Él es la verdad. O sea, Él es el que nos va a enseñar cómo debe ser el camino del verdadero cristiano. Un camino no solo de fe, sino también de amor, un camino de obediencia a la voluntad de Dios, un camino que busque agradar a Dios. Esa es la misericordia que Dios viene a traernos. O sea, no nos olvidemos, nos ama a todos. Dios ama al pecador, mas no al pecado. Y en el Evangelio de Mateo, el Señor toca dos veces esa cita que aparece en Oseas. Misericordia quiero, es que todavía no han entendido qué es misericordia. O sea, misericordia es movernos, conmovernos por la miseria del otro, no solo por la pobreza material, sino la pobreza espiritual. Misericordia es mover nuestro corazón a pedir que la persona que esté en el camino equivocado vuelva al camino de Dios. Misericordia es mover nuestro corazón a ayudar a aquel ciego que camina de frente al despeñadero, por lo menos a mostrarle la luz y el camino. Las personas tomarán decisiones, pero no nos podemos quedar callados y voltear la mirada hacia otro lado. No es mi problema, no es mi nota, yo mejor me aparto de todo y guardo silencio para no crearme problemas. La misericordia de Dios es entonces llevarnos a todos a un verdadero camino de conversión, a un camino de justicia, de verdad y de amor. Nosotros podemos, quizás muchos dentro de la iglesia, tener mucho conocimiento, pero si no hay corazón, ese conocimiento es hueco, es vacío. Por eso nos dice el Señor en Primera de Corintios, la ciencia hincha,
El hombre que se cree conocedor de muchas cosas puede hinchar su pecho y llenarse de orgullo, pero en cambio el amor edifica. Entonces, para llevar a alguien el camino, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Un corazón hinchado de orgullo o con amor enseñarle a la persona cuál es el camino para llegar a la vida eterna? Todos estamos llamados a conocer y a tener una íntima relación con Dios. Todos, absolutamente todos. No importa dónde naces, cómo naces, tu estado de vida, la edad que tengas, tu condición social, tus temas de conocimientos, no importa. Dios quiere mostrarse en la vida de cada persona. Dios quiere tener una relación íntima con cada persona para que Él pueda mostrarnos cuál es el propósito de nuestra vida. La vida del hombre solo tiene sentido en Dios, porque si el hombre hace de sí mismo su Dios, el hombre está perdido, porque entonces ese hombre tendrá un corazón hinchado de vanidad, hinchado de soberbia, totalmente alejado de Dios y totalmente perdido en el camino. Quizás con muchos conocimientos, con mucha ciencia, con muchos temas resueltos en su vida en la parte económica, corporal, pero con un inmenso vacío en el corazón. Y por eso el Señor, en su inmensa misericordia, viene a buscar a ese pecador. No quiere que se muera, no quiere que se condene. Por eso dice el Señor a todo creyente, misericordia quiero y no sacrificios. De nada nos sirve, como decía el pueblo judío en la época de Moisés, ¿no? O sea, sacrificar animales, prender holocaustos y seguir llevando la vida que llevaba, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros una religiosidad mal entendida, de colgarte una cruz al cuello, de ir y golpearte el pecho a la iglesia, si no cambia tu vida? Si tu vida no la pones al servicio de los demás, lo que tú conoces no lo pones para que los demás también puedan tener la dicha que tú tienes de conocer a Dios. Entonces el Señor nos habla de esa misericordia, que nos compadezcamos del pecador, que no quiere decir que él siga haciendo lo mismo, que no le puedes decir, mira, ya no importa, como te tengo misericordia, haz lo que quieras, haz garabato. Te veo al borde del precipicio, no importa, salta si tú quieres, pues total, Dios tiene misericordia y tírate al precipicio, no hay problema. No, hermanos. La misericordia nuestra es tratar de ayudar al hermano a encontrar a ese camino que es Dios, a ese camino de verdad, de moral, de obediencia, de una vida recta. Y que nosotros también, por misericordia de Dios, podamos andar ese camino, que podamos hacer ese camino con el mismísimo Señor, que podamos seguirlo y en medio de nuestras caídas tengamos la humildad de decirle, Señor, me equivoqué, Señor, pequé, Señor, caí, por favor, misericordia con este pecador, misericordia con esta pecadora. Levántame para conocer tus caminos. Misericordia es ser sensibles a las necesidades de los demás. Y les vuelvo a repetir, no solo las necesidades corporales, no solo del hambre de pan material, no solo de la falta de vestido, de los temas de salud, sino también misericordia si el hermano se está perdiendo en el camino. Si el hermano está equivocado, tratar de llevarlo con amor al amor de los amores, no a la fuerza, no condenando, no juzgando, no poniéndole etiquetas, sino mostrarle que es amado en medio de su pecado. Pero por la misericordia de Dios, él tiene que ser levantado, porque Dios lo ama tanto que no quiere verlo en ese fango. Lo llama a un camino de conversión, a un camino de cambio, a un camino de vida, y no de cualquier vida, de una vida plena, porque Él no ha venido para traernos cualquier vida, sino vida en abundancia. Nos llama a no ser prejuiciosos y nos dice también en su palabra que no juzguemos para no ser juzgados, que con la misma vara que medimos seremos medidos. Nosotros no podemos decir
yo de esta agua no beberé, no, yo no haré tal cosa o no caería nunca en lo otro, porque es como que de verdad escupiéramos al cielo y nos cae el escupitajo en nuestra propia cara y caemos en eso que hemos criticado tanto, en aquello que hemos murmurado tanto, en aquello que decíamos, no, jamás sería como eso, no haría nunca esto, pues bueno, caemos justo en eso que tanto hemos reprendido o tanto prejuicio hemos tenido. Entonces, mirémonos nosotros primero, necesitados de esa misericordia de Dios que nos levante cada día de nuestra miseria para poder caminar con Él. Y llevemos a los hermanos que están equivocados al camino de Dios. A los que están ciegos, mostrarles la luz de Dios, porque Dios los ama y nos ama a todos de manera especial y única. No quiere que ni ellos ni nosotros nos perdamos para siempre. Esa es la misericordia de Dios. Reconocer la necesidad del otro. Hablarle al otro del amor de Dios. De nada nos sirve golpearnos el pecho. De nada nos sirve de verdad irnos a misa o arrodillarnos si nosotros no oramos por la conversión del otro. No oramos para que el otro que está ciego pueda encontrar ese camino, para que tenga la oportunidad que tú y yo tuvimos de conocer a Dios, de pedirle al Señor misericordia con esa persona y que alguien le hable de Él, que alguien le muestre el camino, que alguien le haga entender que es un hijo amado. Y como es tan amado, el Señor viene a rescatarlo, porque no quiere que se pierda para la eternidad. Recordemos en el pasaje de ayer del Evangelio de Juan, el Señor es el que va a buscar a los apóstoles. Ya resucitó y todos estaban a puerta cerrada. Yo supongo que, espero que orando, pero también yo me imagino que con mucho pesar en su corazón. Óyeme, de los 11 que quedaban, ¿cuántos estuvieron al lado de él en el momento más duro, en el momento de la verdad, en el momento de cuando ya has tomado prisionero en el huerto de los olivos? Cuando el Señor es sacado, todos salen en desbandada, todos salen en estampida, todos se quedan escondidos. El único que va detrás es Juan, porque lleva a María. Pedro va, pero se mantiene aparte. O sea, todos, porque Juan estaba, pero no abrió la boca, todos, todos se quedaron mudos y todos lo dejaron. Esa es una forma de traicionar. Así que el único traidor no fue Judas. Entonces, también ellos estaban con ese pesar en su corazón. Y cuando se les aparece Jesús, no toca la puerta, llega y pasa con su cuerpo glorioso y les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. O sea, viene a traer paz a este corazón agitado, viene a traer paz a este corazón que está ensombrecido, viene a traer paz a este corazón que está lleno de miedo, viene a traer paz a este corazón que está perdido. Esa es la misericordia de Dios. Y dice, vine a reconciliarlos. Los reconcilia ese día, siempre de todos, a pedirle perdón, Señor, te dejamos, te abandonamos, te traicionamos. Y es así cuando nosotros estamos en pecado, también lo traicionamos, lo dejamos, lo abandonamos, le damos la espalda. Pero por misericordia de Dios, Él vuelve a llamarnos en el sacramento de la confesión. Entonces, esa oportunidad que nosotros tenemos, también se la tenemos que transmitir a todos los demás. No es dejarlos estar en el camino equivocado. No, sí, sí, no, porque como Dios es misericordioso, Dios te entiende, así que tranquilo, tú haz lo que quieras. Haz garabato, sigue haciendo garabato y no hay problema. Esa no es misericordia. Porque no te olvides jamás que Dios también es justo y en su justicia
también está la misericordia, pero seremos juzgados según nuestras obras. Por eso dice el Señor que ha venido por los enfermos. Es cuando da vista al ciego, no es porque sea el ciego físico. Tú y yo hemos caminado ciegos cuántos años, cuánto tiempo de tu vida y la mía, no lo sé. Y por misericordia de Dios nuestros ojos han sido abiertos. ¿Cuántos años hemos caminado sordos, de espaldas a la voluntad de Dios? Y por misericordia de Dios nuestros oídos han sido abiertos. ¿Cuántos años tú y yo hemos permanecido en un lugar de pecado, viviendo en el pecado, sin movernos y siguiendo embarrados? Por misericordia de Dios, el Señor nos dijo como Mateo, levántate y sígueme. Y esa es la misericordia que Dios viene a traernos, a nosotros los pecadores, para poder levantarnos, para poder dejar atrás el camino equivocado y poder caminar con Él, por su misericordia, no porque Él nos necesite ni porque seamos lo máximo, los más inteligentes, los más brillantes. Y Dios viene a traer misericordia a todos. Por eso el Señor nos dice a ti y a mí que mostremos a los demás su misericordia. Dile a todos, te ama. Y como te ama, te quiere como hijo, como hija, y quiere para ti la mejor vida. Y la mejor vida no es en el pecado. La mejor vida no es arrastrándote en el fango. La mejor vida no es perdido para siempre. ¿No? Entonces, la mejor vida no es en la oscuridad. Entonces, seamos esa lucecita que el Señor quiere llevar a todos los caminos. Reconozcamos la necesidad de Dios que tenemos hoy más que nunca en este mundo que está de cabeza, en este mundo que proclama la muerte, que busca la muerte, las guerras, las leyes de eutanasia, las leyes de aborto. Por un lado, se desesperan por vivir muy bien, buscan no envejecer jamás, quieren extender su vida, pagan millones algunos para que los entierren en criogenia y ve que cuando la ciencia avance de aquí a 100 años, pues los vuelvan a resucitar, entre comillas. ¿Y dónde está el alma de esa persona? Entonces, ¿me entiende? La ceguera total en la que estamos, la oscuridad que está avanzando y el Señor quiere que seamos portadores de esa misericordia, que podamos hablar de Él sin miedo, que le digamos al hermano, te ama, a la hermana, te ama, pero te quiere con Él, fuera de la vida de pecado. Entonces, hermanos, no nos olvidemos que Dios también es justo, que viene a traernos su paz, no viene a juzgarnos y a condenarnos, nos viene a dar oportunidad para un cambio, porque nos ha amado en extremo. Porque si Dios hubiera querido condenarnos, pues ya hace tiempo que estaríamos out. Y esta etapa de crisis también es una etapa para crecer. Esta etapa en que nos vemos sumidos en una pandemia saca lo mejor o lo peor que hay en el corazón de cada uno. Espero que de nuestros corazones saque misericordia para ir a buscar al necesitado, para dar una palabra de aliento a aquel que está postrado en una cama, para hablarle del amor de Dios a aquel corazón que está ensombrecido por el miedo y la angustia, porque tiene miedo de morirse, para poder decirle al que está en camino equivocado, Dios te ama, pero también el amor de Dios es justicia. Él quiere primero que lo amemos, que sigamos sus mandatos. Y Jesús lo dijo claramente, no viene a quitar la ley, sino a darle total cumplimiento a la ley de Dios. Y la ley de Dios son los 10 mandamientos, que los ponen dos, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón, con todo
tu razón, con todo tu entendimiento, con toda tu fuerza y tu voluntad, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, voy a querer hacer lo que a Él le agrada. ¿Cómo sería que alguien te ame con todo su corazón? Que quisieras esa persona para ti. Que sea una contigo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos uno con Él. Que vivamos como Él nos ha pedido. Hermanos, no nos olvidemos. No nos creamos dioses y señores de nuestras vidas que no lo somos. Y como nos dice la palabra del Señor en Jeremías, nos dice lo siguiente. Quien se alabe, que se alabe en esto, en tener entendimiento y conocerme, porque yo soy Yahvé, que practico la fidelidad, el derecho y la justicia en la tierra, porque en esto me complazco, oráculo de Yahvé. Dios se complace en su amor, en su misericordia y en su justicia. Y el hombre de hoy generalmente nos hemos perdido porque hemos avanzado tanto en ciencia, tenemos tantos conocimientos que nos creemos como dioses. Y ese fue el pecado que hizo que toda la humanidad se perdiera como Adán y Eva, que creyeron que iban a ser como Dios, que podían tener el poder de Dios. Y cuando aquí se juegan leyes que van contra la vida, estamos jugando a ser Dios, porque solo Dios la da y Dios la quita. Cuando estamos jugando a deformar la mente de los niños, a quitarles esa identidad propia que tiene que tener todo ser humano, estamos jugando también a ser Dios. Y la palabra nos dice con claridad, más te valiera ponerte una piedra, amarrarte una piedra de molino y tirarte un río, que hacerle daño a uno de sus pequeños. Hermanos, la misericordia de Dios es la compasión que Él tiene por el pecador, lo viene a buscar para darle una nueva vida, mostrándole la luz y el camino que es Él, que Él es el camino de la verdad, que Él es el camino de la justicia. Entonces, no malinterpretemos la misericordia de Dios. Como Dios es misericordioso, entonces no importa. Si tú vieras a tu hijo a punto de saltar a un precipicio, ¿qué le dirías? Como yo te amo tanto, salta nomás, no hay problema. Si lo ves mal encaminado en la vida, tú dirías, como te amo tanto, no importa, sigue con las drogas, sigue con el alcohol, sigue perdiéndote. ¿Qué le dirías a tu hijo o a tu hija que amas tanto? Entonces Dios nos da muchas oportunidades por misericordia. No abusemos de esa misericordia, de ese corazón compasivo de Dios. Y a nosotros nos pide también ser misericordiosos, no condenar, no juzgar, sino llevar su luz, llevar su verdad, enseñarle al que no sabe, dar de comer al hambriento de Dios, al hambriento de pan material. Es buscar al que está enfermo, enfermo en el cuerpo y enfermo en el alma. Hermanos, Dios nos ha llamado a esa misericordia, porque Él con nosotros ha sido inmensamente misericordioso. Yo no sé en qué estaba tu camino cuando lo encontraste, pero tu vida, si has tenido un verdadero encuentro con Cristo, es un antes de Cristo y un después de Cristo. Que el Señor en verdad tenga misericordia, y creo que por esa misericordia en algún momento nos permitirá a todos tener como
una claridad de conciencia para poder llorar amargamente por nuestra miseria, pedir perdón de corazón y arrepentirnos. Entonces, preparemos el camino para que aquellos que están perdidos puedan encontrar al Señor y a nosotros que lo conocemos no se nos hinche el pecho de soberbia, sino que entendamos que es porque somos pequeños y necesitados que Él ha venido a nosotros a rodearnos y abrazarnos con su misericordia para levantarnos de nuestra miseria. Que el Señor los bendiga en esta semana, que los guarde. Sigamos siendo juiciosos con el tema del cuidado que también debemos tener y sigamos orando por nuestro país para que la ley de Dios prevalezca en el corazón del hombre. La ley de Dios nos habla de ser compartidos, no de ser totalitarios. Hermanos, un abrazo a cada uno de ustedes. A las 4 los esperamos con Mi Voz hasta el Cielo. A las 6 con la Santa Misa, a las 7 el Rosario. Y a las 8 tenemos hoy el último tema del curso de demonología. Hoy más que nunca, tú y yo, cristiano y creyente, estamos en lucha. Y en una lucha espiritual es una batalla. Y para dar esa batalla tenemos que aferrarnos a las manos de Jesús y de María. Y pedir a San José la intercesión porque Él es el patrono de nuestro país y es el santo que caminó con Jesús, el que lo cargó, el primer hombre que lo adoró y se postró delante de Él. Les pedimos que le den like a la página, que inviten a sus amigos, conocidos y personas que necesiten que lo compartan, porque a ti alguien te habló de Dios, del amor de Dios, a mí también. Entonces, llevemos ese amor de Dios a todo el que lo necesite. Que tengan un bendecido día.